¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Media Hughes. Yo soy Christopher y el tema del día de hoy. ¿Saben cuál es el peor castigo para las chicas rusas? ¿O lo peor que le puede pasar a una chica rusa? Se llama soltería. La soltería es el tema del día de hoy. Este tema que tal vez es irrelevante para muchos en Latinoamérica, irrelevante para muchos en Estados Unidos, irrelevante para muchos tal vez en la misma Europa, en Rusia es un tema de mucha presión y sobre todo mucha carga para las mujeres rusas. En mi estancia allá en Rusia pude observar algo que me llamó demasiado la atención. Las mujeres reciben una carga importantísima y esa carga viene más de la parte social y de la parte familiar que de otra cosa. Muchas veces las rusas son presionadas por la misma familia, por la misma presión laboral, por la misma presión social que lo que ellas mismas quieren buscar a una pareja. A veces las mismas rusas prefieren evitar el contacto social, a veces se aíslan, a veces prefieren ellas mismas meterse en una vida laboral, en una vida profesional o en una vida de otra índole con tal de evitar el contacto con sus amistades, el contacto con sus propios familiares o el contacto con alguna otra persona que les recuerde el tema. En mi estancia en Rusia observé algo con las amistades del hijo de Nastia. El hijo de Nastia tenía 17 años. Tenía 17 años. A esa edad tenía prácticamente a todas sus amistades de ese rango de edad. Todas, prácticamente todas las amigas que tenía el niño ya tenían novios e incluso 2 o 3 ya estaban por afianzar algo más serio con estos chicos. Una chica rusa que llega a los 20 años, escúchenlo bien, a los 20 años y no ha contraído matrimonio o no tiene una relación seria o formal con un hombre, está, como llamamos aquí en México, en peligro de que la sociedad se la acabe. Tiene un periodo de tiempo realmente corto para afianzar algo con un hombre. Ese periodo de tiempo oscila entre los 20, en los 20 años son como el promedio donde ya debe de tener algo formal. Si no es así, tiene entre los 20 a los 25 años, llegando a un límite de los 28. Si llega a los 30 años esta pobre mujer y no ha encontrado a un pobrecito hombre que se apiade de ella, ya es, como nosotros conocemos aquí, una solterona. Entonces estas mujeres, desesperadas por encontrar a un hombre, huyen despavoridas para todos lados y a veces caen en brazos de personas nada adecuadas. ¿Por qué? Por esa misma presión social, por esa misma presión de la familia, porque está la familia. ¿Qué pasó? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Qué pasó? ¿Cuándo nos vas a traer a ese muchachito para que lo conozcamos? ¿Qué pasó? ¿Cuándo vas a traer a alguien ya para formalizar? Pero eso no es todo. Eso es solo la punta del iceberg. Porque si ustedes creen que ahí ya paró todo, no. La presión es aún mayor cuando están casadas. Porque cuando están casadas, el problema ya, si creen que la libraron al momento de casarse, no. Cuando están casadas, el problema va a ser ahora que no se divorcien. Primero enfrentan un problema estas pobres mujeres en encontrar a una pareja bien. Y muchas de ellas, yo podría decirles que la mayoría no encuentran a una pareja bien. Y yo lo pude observar allá, con muchas de ellas. Muchas de ellas, incluso platicando una vez con un chico que me hace favor de escribirme ahí siempre,
Dos de los chicos que siempre me hacen favor, específicamente uno de ellos, a los cuales les mando saludos, por cierto, Gabriel y Emprending. Emprending me hizo un comentario en una ocasión que una de ellas, su esposo, no le respondía, no tenían como ese contacto. Y sí, es verdad, muchas de esas mujeres a veces no tienen el contacto como desearían tenerlo con su pareja, pero esto obedece a lo que les estoy comentando. En mi estancia allí en Rusia pude observar esto mismo que les estoy diciendo. No encuentran muchas veces a esa persona, como aquí, por ejemplo, lo puedo ver yo aquí en México. A veces las mexicanas o las mismas americanas son más quisquillosas y hasta que no encuentran lo que realmente buscan, no se meten con una persona. Las rusas no. Las rusas a veces pueden encontrar y pueden soportar cosas que incluso no están de acuerdo con tal de obtener esa parte, con tal de encontrar a esa persona. Ese ejemplo está por centenares en Rusia. Vi a muchas mujeres que no les hacían caso, que simplemente estaban ellas con ellos solo por tener pareja. Que aquí muchos de ustedes, de los que me están viendo, desearían tener a esa mujer y le harían caso y le pondrían lo que les pidiera la mujer, simplemente porque esa mujer estuviera acá con ustedes. Allá no, allá esas mujeres simplemente por no tener esa presión social, por no tener esa presión familiar, agarran al primero que llegue, aunque no sea de su agrado, y hablo de su agrado físicamente y hablo de su agrado en forma de ser, lo agarran. Agarran a ese hombre que llega y simplemente se quedan con él. Se casan con él, procrean, tienen una familia y no están o no son muchas veces, muchas de ellas felices con esa familia. Sin embargo, cumplieron con el requisito de la sociedad, cumplieron con el requisito de casarse, cumplieron con el requisito de la familia. Muchas veces, muchas de esas bodas, muchas veces, muchos de esos matrimonios, muchas veces, muchos de esos enlaces son más por darle gusto a la misma familia que por ellas mismas. Entonces, obedeciendo a esa parte es donde se quedan pensando y donde ellas analizan y dicen, bueno, si me quedo sola, voy a tener la presión de mi familia. Si me caso, no me van a estar molestando, no me van a decir nada y dejo de tener esa presión, aún en contra de mi voluntad, aún en contra de querer yo hacerlo con esta persona. Y prefieren casarse y prefieren estar con una persona aunque en realidad no quieran estar con esa persona. Por eso es que los rusos, como en otros temas les he dicho, por eso estos chicos rusos se aprovechan y por eso son como son, por eso las dejan, por eso las embarazan y las dejan con hijos, por eso las sueltan, por eso las abandonan, porque ellas tienen ese rango de edad. Yo podría decir que el rango de edad es un rango muy corto, entre los 15 a los 25 años. Después de los 25 años ya eres una solterona en Rusia. Incluso, incluso si tienes estudios universitarios y si eres profesionalmente muy hábil. Aunque ganes mucho dinero, aunque tengas una carrera establecida en tu país, aunque seas una rusa con estudios universitarios, aunque seas una rusa con un supercheque y aunque seas una rusa bien establecida, si no estás casada, si no tienes a tu marido, si no tienes hijos, eres una rusa fracasada. Cosa contraria a muchos países, cosa contraria incluso aquí a Latinoamérica. Muchas de esas mujeres son agobiadas, muchas de esas mujeres son perseguidas, tiene dinero, le va bien, tiene una carrera, me caso con ella. Allá no, allá a los rusos eso no les importa, allá a los rusos eso no les interesa. Para los rusos es tema secundario si las mujeres tienen estudios universitarios, si a las mujeres les va bien, si estas mujeres tienen estudios o carecen de estudios,
es tema secundario para los rusos. Los rusos simplemente se aprovechan de esta condición o de esta carencia que muchas veces las rusas tienen. Yo le diría, no tanto amor propio, no tanto carencia de amor propio, yo le diría presión social a lo que se enfrentan estas mujeres. Y esta presión social es la que las hace terminar en manos de gente mala, de gente que no es la mejor para ellas. Pudiendo tener el tiempo de conquistar a un hombre realmente bien, terminan en brazos equivocados. Y yo les aseguro que más del 70% de las rusas caen en este problema. Así es que si tú pretendes, como latino, obtener una mujer rusa, tienes dos opciones. Tu opción es conseguir a una de 15 a 25 años, lo cual va a ser una tarea un tanto difícil hacerlo desde el extranjero, puesto que los rusos son a las primeras que van a agarrar. O la opción número 2, que es la más viable, el rango de 25 años hacia arriba. Solamente que en este rango ya vas a encontrar dos cosas en tu contra. Una, que ya van a ser mujeres divorciadas y con hijos. Y dos, que estas mujeres ya van a ser mujeres que evidentemente ya van a buscar otra cosa. El rango que te estaba mencionando antes. ¿Ese rango cuál es? Ya tienen la presión social encima, ya tienen esa presión de la misma familia y ya eso va a jugar en tu contra. ¿Por qué? Porque ya no va a estar esta mujer en sus cabales principales, ya no va a estar esta mujer pensando bien y ya no va a relacionarse de una forma adecuada como de los 15 a los 25, cuando en realidad lo hace por amor. Ya lo va a hacer por otros intereses. Ok, amigos, pues este fue el tema del día de hoy. Muchas gracias por seguir en sintonía. Muchas gracias a todos por suscribirse. Dale manita arriba si te gustó el video. Si no te has suscrito, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Pa' acá, pa' acá.